Hola chicos, ahora vamos a ver expresiones algebraicas y en especial vamos a trabajar con polinomios. El tema que a continuación sigue después de que ya hemos visto la parte de monomios y las operaciones con esto. Como hemos visto, el monomio era un polinomio de un solo término y su grado era el valor del exponente de la variable x. Es decir, si tenía un tercio x, el grado de este monomio es de grado 1, porque el número que figura como exponente en este caso sería el número 1. Lo podemos anotar ahí. Ahora bien, en el otro ejemplo, como pueden ver, tengo 0,7, o sea, 7 décimos x a la tercera. El grado de este monomio es 3 porque el exponente que figura en la variable es el número 3. En el ejemplo que sigue, como pueden observar, tengo el número 2,5, el cual el grado es 0, porque la parte literal no está registrada o no está anotada. Esto sucedía porque nuestra parte literal tiene el exponente 0 y todo número elevado a la 0 es igual a 1. Y decir que 1 por 2,5 es lo mismo que decir 2,5 solamente. Es decir, no anotamos nuestra parte literal. En el ejercicio D, como pueden ver, tengo 2 a la quinta, x a la cuarta. El grado del monomio es 4 porque es el exponente que figura en la parte literal, que en este caso es nuestra variable x. Si no, es lo mismo que yo tuviera anotado 2 a la quinta, que significa 32, x a la cuarta. Como pueden ver, aquí en estos monomios hemos determinado justamente los grados, mirando el exponente de la variable que tiene en este caso la x. Habíamos visto también cuando realizamos las operaciones en las clases anteriores que dos monomios son semejantes cuando tienen el mismo grado. Pueden tener diferente coeficiente, pero la parte literal es exactamente la misma. Ahí decimos que los monomios son semejantes. Ahora bien, ¿a qué llamamos polinomio? El polinomio es una suma algebraica, una combinación de sumas y restas de monomios. Y esa suma algebraica de monomios está reducida cuando ya no hay monomios semejantes. Miremos estos ejemplos. Aquí hablamos del polinomio P con respecto a X, es decir, los polinomios se nombran con letras mayúsculas y entre paréntesis se involucra la variable con cual hacen referencia. Se dice P de X es igual a menos 13x al cuadrado más 5 menos 0,4x y más 2 séptimos x a la tercera. Tenemos un polinomio reducido. Analicemos por qué sería reducido. Miremos un poquito. Como verán, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 términos. 4 monomios semejantes que están combinados con sumas y restas y ninguno es semejante a otro. Este monomio es de grado 2, este es de grado 0, este es de grado 1 y este es de grado 3. En el ejemplo B tenemos el polinomio Q de X, es decir, Q con respecto a la variable X. En este caso tenemos un monomio primero, en un primer momento, sin reducir. Miremos los términos. 5x más 6x cuadrado más 3x más x al cuadrado y más 4. ¿Qué significaría que esté reducido? Que yo pueda agrupar todos los que tienen la misma parte literal. 5x agruparé con 3x. 5x más 3x son 8x. Y luego agruparé los que tienen menos 6x al cuadrado con más x al cuadrado. Menos 6x más una x al cuadrado me da menos 5x al cuadrado. Este término, que no tiene parte literal, tiene grado 0, queda como está. Entonces, un polinomio es aquella expresión algebraica
resulta de una suma algebraica de monomios, pero que está reducido. Es decir, que no se repiten los monomios semejantes, sino que ya están agrupados. Por otra parte, podemos analizar otras definiciones como el valor numérico de un polinomio. ¿A qué se refiere con esto? Es un valor que se obtiene de reemplazar a un número real por la x. ¿Qué significa esto? Miremos el ejemplo. Tenemos el polinomio p de x igual a 5x al cuadrado más 3x menos 7. Lo que queremos hacer es calcular cuánto vale el polinomio con respecto a 2 y cuánto vale el polinomio p con respecto a menos 1. Es decir, nuestra variable se ha transformado en un número específico para el cual vamos a obtener un resultado. Entonces, lo que hacemos es reemplazar nuestra incógnita x por el número en cuestión. Cada vez que aparezca nuestra variable x, en este caso, la sustituimos por el número que nos determina el polinomio para calcular. P de 2 va a ser igual a 5x 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 7. Simple y sencillamente, nuestro polinomio con respecto a una variable se ha transformado en una operación algebraica, una operación combinada, en la que debemos hacer las cuentas. Multiplicamos 2 al cuadrado, resolvemos las potencias, multiplicado por 5 nos da 20. 3 por 2 nos da 6 y el 7 queda como está. Agrupamos los positivos por un lado y restamos con los negativos. Y la solución nos da 19. Del mismo modo, procedemos con el polinomio con respecto a menos 1. Es decir, sustituimos nuestra variable por el número en cuestión. Les queda de tarea que hagan el cálculo con respecto a p de 0 y el polinomio p con respecto al 1/2. Pueden utilizar la fracción o pueden utilizar el número decimal 0,5 y hacer las cuentas. Estos dos les queda de tarea para resolver. Ahora bien, pasemos a otro punto importante de los polinomios, como lo es determinar qué significa o a qué llamamos el grado de un polinomio. El grado, justamente, es su mayor exponente o el mayor monomio nulo, es el grado del mayor. Es decir, que en un polinomio en el que tenga varios términos, el grado estará dado justamente por el mayor exponente que figura. El coeficiente principal va a ser el coeficiente justamente del que tenga ese mayor grado. Y el término independiente es el coeficiente del monomio de grado 0, justamente el que no se acompaña con una parte literal. Muy bien, miremos esto. Otro punto en cuestión. Tenemos que un polinomio puede estar ordenado o desordenado. Si está ordenado, los podemos hacer de forma creciente o decreciente. Miremos el ejemplo. Tengo el polinomio 3x menos 5x al cubo más 4 más 2x al cuadrado. Como verán, no está ordenado, no tiene una rigurosidad para acomodar cada uno de los términos. En cambio, aquí el polinomio está ordenado de manera decreciente. Primer término está ubicado el grado de exponente mayor, menos 5x a la tercera. En el segundo término está 2x al cuadrado, luego sigue 3x para que al final esté el valor que tiene la parte literal 0, es decir, el grado 0, igual a el más 4. Del mismo modo que hemos ordenado en forma decreciente, en este lugar hemos ordenado de manera creciente, es decir, primero el de grado 0, grado 1, grado 2 y grado 3. El grado, como acabamos de decir, está dado por el exponente que figura en cada uno de los monomios.
Ahora bien, este polinomio es en general de grado 3, porque es el 3 el mayor exponente que figura en todos los términos. El coeficiente principal es el menos 5, porque es el menos 5 el que acompaña al grado del polinomio en cuestión. Y el término independiente es el 4, porque el 4 está con el monomio de grado 0, es decir, no tiene parte literal. Estas características podemos analizar en cada uno de los polinomios que se nos da y debemos manejar nuestro vocabulario identificando bien a qué llamamos coeficiente principal y a quién llamamos término independiente o grado de un polinomio para poder entender las actividades. Por otro lado, podemos decir que un polinomio está completo cuando tiene todas las potencias decreciente. Todas se refiere a que no falta ninguna. Miremos este ejemplo. P de x igual a 3x a la cuarta menos 2x más 5x al cuadrado más 1. Como verán, tengo 1, 2, 3, 4 términos en nuestro polinomio. El grado de este polinomio es el grado 4, porque es el número del exponente que figura en nuestra parte literal, el más alto. El coeficiente principal es el número 3. Y el término independiente, en este caso, es el número 1, porque es el valor que no tiene acompañado ninguna parte literal. ¿Por qué decimos que no está completo? Porque después del grado 4 no aparece en ningún lado el grado 3. Vamos a ordenarlo a fines de practicar lo visto anteriormente y completarlo a nuestro polinomio de forma decreciente. Para hacerlo, primero debo ubicarlo a 3x a la cuarta, luego, como no tiene el término de x a la tercera, completamos con coeficientes igual a 0, es decir, más 0x a la tercera. Luego sigue el más 5x al cuadrado, completamos con este término cuadrático, luego sigue el menos 2x, para que al final esté el término independiente más 1. Así, nuestro polinomio que no estaba completo y encima estaba desordenado, ha quedado ordenado en forma decreciente y completo, con todos sus términos, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. Coeficiente principal, 3, término independiente, 1. Grado del polinomio, 4, el número más alto que figura en la parte literal. Miremos el ejemplo que se propone aquí a continuación. Q de x igual a 5 más 7x menos 4x a la quinta más 3x al cuadrado menos x a la cuarta más 2x a la tercera. Como verán, este polinomio está completo. El mayor exponente que figura es el 5. El polinomio es de grado 5. El coeficiente principal es menos 4. Luego está menos x a la cuarta, más 2x a la tercera, más 3x al cuadrado, más 7x y más 5. Más 5 porque el signo que lleva delante del número 5 es el más. El término independiente sería el más 5. Está completo, pero está desordenado. Les queda de tarea ordenar en forma decreciente el polinomio en cuestión. Ordenar en forma decreciente el polinomio Q. Una primera tarea para ustedes. Como aquí lo anuncia, para completarlo al polinomio, se le agregan los términos con coeficiente 0. Si analizan el ejemplo propuesto, verán que se ha completado con ceros
en cada uno de los lugares que faltaban los términos según sea la necesidad. Según la cantidad de términos, un polinomio puede ser monomio cuando hay un término, binomio cuando tiene dos términos, trinomio cuando tiene tres, cuatrinomio cuando tiene cuatro y cuando tiene más de 4 términos le llamamos polinomio. Su característica es justamente la clasificación según la cantidad de términos que haya en un polinomio. Vamos a ver un poco de práctica a partir de este marco teórico trabajado. Sería importante que lo vuelvan a leer y a analizar en las cartillas que están en la página 3. Miremos los ejercicios. El primer ejercicio nos pide que unamos los polinomios que sean iguales. Como verán, tenemos una columna donde tenemos polinomios determinados y otra columna donde ya están nuestros polinomios reducidos. Es decir, observemos que tenemos el 3 menos x cuadrado más 5x a la tercera más 0,2x al cuadrado menos 4x al cubo más 8 sobre 10x al cuadrado. Como verán, se repiten en varias oportunidades monomios semejantes. Entonces, aplicando lo que hemos visto, vamos a correr nuestra pizarra un poco, vamos a agrupar los términos semejantes. Por ejemplo, las x al cuadrado con las x al cuadrado y las x al cubo con las x al cubo para poder resolver. Vamos a empezar a resolver y trabajamos. Vamos a llamarle A, si se quiere, al primer polinomio y lo vamos a agrupar. Como verán, el 3 nos ha quedado como término independiente. Entonces el 3 queda como está. Agrupemos las x al cuadrado. Las x al cuadrado serían sumar menos x al cuadrado más 0,2x vamos a ver, más 0,2x al cuadrado y más 8 sobre 10 x al cuadrado. Como ven, todas estas expresiones de monomios que queremos agrupar en este momento, vamos a borrar nuestra pizarra para que miremos un poquito. Como ven, tenemos que hacer la suma. Agrupamos todos los coeficientes que los podemos hacer en nuestra calculadora o mentalmente a los coeficientes o trabajarlos con un lápiz y papel porque todos estos están acompañando la x al cuadrado. Es como que entre paréntesis nosotros operamos con los coeficientes. 0,2 y 8 décimos es lo mismo que si yo tuviera la expresión decimal 0,2 y 0,8. Si sumo, pensando que esto es dinero, tendría 20 centavos más 80 centavos sería un peso. Entonces, el 1 sería positivo y debería de resolverlo con el menos 1 que tengo en cuestión. Como ustedes saben, más 1 menos 1, la solución es 0x al cuadrado. Es decir, aquí tengo que unir lo que me da como solución de la agrupación de todos los términos que tenían x al cuadrado, que estaban pintados en celeste. Ahora bien, así como he resuelto los términos cuadráticos, voy a resolver los que tengan los términos elevados al cubo. Y lo puedo hacer hasta mentalmente. Si se fijan, más 5x a la tercera menos 4x a la tercera es lo mismo que yo tenga más una x a la tercera.
Entonces, si quiero acomodar mi solución, podría decir que la respuesta es x a la tercera con el exponente mayor adelante en forma decreciente, el 0x al cuadrado no se anota y me queda más el 3. El 1 como coeficiente no se suele anotar, por lo que la solución de mi primer polinomio reducido quedaría en el valor x al cubo más 3. Esto se ve en la unión con esta expresión. Les quedará de tarea a ustedes reducir cada uno de estos polinomios, como hemos venido trabajando con los monomios anteriormente, y unirlos con las que se corresponden en la columna del frente. Para continuar, lo que debemos hacer en la segunda actividad es completar y ordenar los siguientes polinomios. Al no especificar el orden, les voy a solicitar que lo hagan de manera decreciente. Decreciente significa de mayor a menor. Entonces, miremos nuestro primer polinomio. Menos 2x al cubo más 5 más x. El grado que figura con mayor exponente en este caso es el 3. Entonces podría ordenar menos 2x a la tercera en primer lugar. Seguiría el grado 2. Como no figura en mi polinomio, lo voy a completar con el 0x al cuadrado, para que luego siga el grado 1, que en este caso sería el valor más 1x. El 1 nunca se anota, el coeficiente que tengo aquí es el 1. Y más el término independiente o la parte que no tiene parte literal, que sería el más 5. De este modo, vamos a hacerlo bien al 0, nos queda nuestro polinomio completo y ordenado de manera decreciente. Como lo hacemos aquí, lo hacemos con cada uno de los ejercicios que se propone. Sean muy precavidos de ordenarlos de manera decreciente, completando estos términos que nos faltan. Miren, por ejemplo, el mayor exponente que figura es 4. Entonces, mi primer término será menos 1x a la cuarta. El 1 no está escrito, pero es negativo. Sigue el grado 3, que no está, debo completar, y el grado 2, que tampoco está, que lo debo completar con el valor 0x. Les queda de tarea hacer estas actividades para presentarlas. Y vayan registrando de modo que su carpetita figure todo completo en cuanto nos podamos ver más adelante. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tengo que sumar y restar polinomios? Miremos un poquito estas actividades que se plantean y los ejemplos propuestos. Se les da dos polinomios, que en este caso es el polinomio P y el polinomio Q, están desordenados. Podemos identificar de estos polinomios el grado, por ejemplo, el polinomio P es de grado 3, el polinomio Q es de grado 3 también, y el coeficiente principal en P es 4 y en Q es 2. Se les propone que sumen y que resten los polinomios. Como ven, se los ha ordenado de manera que, en forma de columna, cada término se corresponda según su grado de monomio, es decir, los términos independientes en columnado, los términos que acompañan a la x a la primera en columnados, los que acompañan a la x a la segunda en columnados y por último los que acompañan a la x a la tercera. Se ha colocado el 4x a la tercera, el menos 12x a la segunda, el más 5x y el menos 3. Hemos ordenado en forma decreciente el primer polinomio, para que luego podamos ubicar el segundo polinomio
del mismo modo. Como verán, cada columna se corresponde a los monomios semejantes. Para resolver se opera de manera muy simple. Se trabaja en forma vertical como lo hacían en la primaria y se resuelve. Menos 3 menos 4 me da menos 7. Resolvemos más 5 menos 1 me da más 4 y copiamos la parte literal del monomio que corresponda. Como es de grado 1, queda de grado 1. Menos 2 más 6 queda más 4. Solamente operamos los coeficientes y copiamos nuestra parte literal. Más 4 más 2 nos queda menos 6. La parte literal queda como está. Es la condición necesaria para resolver sumas y restas de monomios semejantes. Asimismo, teniendo en cuenta eso, ha quedado sumado el polinomio P más el Q, obteniendo un polinomio, otra vez, en este caso, de grado 3. Ahora bien, ¿qué sucede con la resta? Como pueden ver, el polinomio P ordenado está el mismo que en el primer ejercicio, el ejercicio anterior. Pero el polinomio Q está afectado por un signo menos. Este signo menos adelante del polinomio Q implica que el polinomio Q cambia de signo todos sus términos. Cambian los signos de todos sus términos. Es decir, si era más 12x a la tercera, pasa a ser menos. Si era menos x, pasa a ser más. Si era más 6x al cuadrado, pasa a ser menos 6. Y si era menos, pasa a ser más. Es la única atención que tienen que tener en cuenta. Cuando hay una resta, la resta le afecta al polinomio y debe cambiar los signos el polinomio que está precedido por el menos. Después, la operatoria es la misma. Se resuelve en forma vertical los monomios semejantes. Menos 3 más 4 más 1, más 5 más 1 más 6x, menos 2x al cuadrado menos 6x al cuadrado, operamos con los coeficientes y nos queda menos 8x al cuadrado, y más 4 menos 2 nos quedaría más 2 y la parte literal queda como está. Entonces, lo que nosotros hacemos simplemente es encolumnar los monomios semejantes y realizar las operaciones correspondientes con los coeficientes, con las reglas básicas que ya conocemos de los números racionales, enteros o reales que tengamos. Muy bien. Habiendo visto la adición y la sustracción de polinomios, es importante que podamos realizar también algunas operaciones de multiplicación sencillas. Por ejemplo, se advierte en este momento que para multiplicar o dividir un polinomio por un número real cualquiera, lo único que debo hacer es aplicar la propiedad distributiva y hacer la operación que corresponda. Por ejemplo, miremos aquí la situación planteada. Tenemos el primer ejercicio que dice menos 3 multiplicado por el polinomio P, donde nuestro polinomio P, ordenado en forma decreciente, era 4x al cubo menos 2x al cuadrado más 5x menos 3. Para hacer esta resolución, lo único que debo hacer es aplicar la propiedad distributiva con cada término y resolver las cuentas. Menos 3 por 4, menos 12x a la tercera. Menos 3 por 2, por menos 2, más 6x al cuadrado. Menos 3 por más 5, menos 15x. Y 3 por 3 es 9, con la regla de signo correspondiente, menos por menos, más. Como ven, como era solamente un número real, al aplicar la propiedad distributiva, la parte literal no se ve afectada, queda como está.
y termina la actividad. Al dividir contra un número real, sucede lo mismo. Aplicamos sucesivamente la propiedad distributiva. 2 dividido entre 4 nos quedará, si simplificamos, 1/2. 6 dividido entre 4 nos quedará, si simplificamos, 3/2. 1 dividido entre 4, al no poder simplificar, nos queda la fracción 1/4. Y 4 dividido entre 4, si lo simplificamos o dividimos, nos quedará el número 1. La regla de signo que se corresponda es la que realizamos. Más por más nos queda más 1/2 x a la tercera, más por más 3/2 x a la segunda, y menos por más es menos 1/4 x y menos 1 como coeficiente o como término independiente. Es ahí donde termina nuestra actividad. Estas son las dos operatorias más sencillas que vamos a ver en esta clase y que vamos a practicar y realizar con nuestras actividades. Se les propone, por ejemplo, dado los polinomios A, B, C, que ustedes resuelvan las operaciones combinadas que a continuación se detalla. ¿Por qué son combinadas? Porque en este caso, por ejemplo, en este primer ejercicio solamente se plantea la suma de los 3 polinomios. Aquí se plantea la resta, aquí una resta con el polinomio A y una suma con el polinomio B. Y en los ejercicios que precedemos tenemos una multiplicación y una resta involucrada, una división y una multiplicación anexadas por una resta de por medio. Aquí también tenemos una multiplicación combinada con sumas y restas. Vamos a resolver teniendo en cuenta las reglas vistas y proceder de manera que podamos practicar lo que venimos analizando. Hagamos el ejercicio E, que nos pide hacer una división y luego restarlos con una multiplicación. Podemos proceder de dos formas diferentes y tener en cuenta lo que acabamos de ver. Vamos a ver el práctico y sencillo cómo haríamos nuestro cálculo. Para resolver el ejercicio E. ¿Quién es el polinomio C? Lo identificamos y lo acomodamos en forma decreciente. Es decir, voy a poner el ejercicio E y voy a reemplazarlo por el polinomio. El polinomio en cuestión es, el grado mayor que figura es 2x a la cuarta, entonces pondré más 2x a la cuarta. Luego le sigue el grado 3 menos 2x a la tercera. Luego tengo el grado 2, que es menos 6x al cuadrado. Y luego me sigue el término de grado 1, que es más 4x. Para finalizar con el término independiente, que es menos 8. Esa solución la debo dividir con el número real menos 2. Luego, podría hacer la operatoria de este cálculo y ir reemplazando cuánto es esta solución. Entonces, al hacer la operatoria, lo que debo hacer es aplicar la propiedad distributiva o ponerlo como raya de fracción en cada uno de los términos, como habíamos visto recién. Al aplicar la propiedad distributiva con la división, entonces nos quedaría 2 dividido entre 2 es de a 1, x a la cuarta, hacemos la regla de signo que corresponda, más por menos, menos. Nuestra solución sería menos 1x a la cuarta. Hagamos la otra división. 2 dividido entre 2 es de a 1, x a la tercera porque no hay parte literal para resolver acá, y hacemos la regla de signos. Menos por menos nos queda más. Hacemos nuestra otra división. 6 dividido entre 2 nos queda de a 3, x a la segunda, y el signo que corresponde es menos por menos, nos queda más. Hacemos la otra división. 4 entre 2, 2.
No hay parte literal para restar, copiamos como está, regla de signos, más por menos, menos. Y la última división en cuestión es 8 dividido entre 2, que nos da de a 4, menos por menos es más 4. Hemos solucionado el primer término de nuestra operación combinada. Ahora bien, habiendo hecho esta primera parte, procedemos a la segunda, a multiplicar menos 5 por el valor del polinomio A. Nuestro polinomio A, si lo ordenamos en forma decreciente, quedaría menos x a la cuarta más 3x al cubo, el término cuadrático es más, vamos a hacerlo bien este 3, 4x al cuadrado, más 2x, el término lineal o término que de grado 1, y el término independiente es menos 5. De la misma manera que hemos procedido con la división, ahora lo hacemos con la multiplicación. Y multiplicamos y resolvemos. Corremos nuestra pizarra y empezamos a aplicar la distributiva. 5 por 1 son 5, 5x a la cuarta. Regla de signos, menos por menos, más. Nuestra primera solución es positiva. Aplicamos la distributiva, 5 por 3, 15. Menos por más es menos. Entonces nos quedaría menos 15x al cuadrado. Hacemos la otra distributiva. 5 por 4, 20, menos por más es menos 20x al cuadrado. Ahora bien, aplicamos nuestra otra distributiva y nos quedaría menos 10x, y para que al final nos quede más 25 por la regla de signos que se corresponda. Hemos terminado con la segunda parte de nuestra operatoria. Como verán, teniendo ya los dos términos, lo único que tengo que hacer es agruparlo. Este menos ya está actuando cuando lo hemos puesto al menos adelante del signo. Es decir, no necesito cambiar de signo a nadie, en este caso, porque el menos ha intervenido en la propiedad distributiva haciendo cambiar los signos de la solución de la multiplicación de 5 por A. Es mucho más sencillo resolver de este modo. Por lo que nuestra solución final sería encolumnar el término cuadrático, el término con exponente 4, con exponente 3, con exponente 2, con exponente 1 y con término independiente. Es decir, agruparé los exponentes, los coeficientes, perdón, con la misma parte literal. Con x a la cuarta menos 1 más 5 es 4, con signo positivo porque lleva el signo del mayor. Con x a la tercera, aquí he escrito mal el 3, aquí es x a la tercera, me quedará, en este caso, con x a la tercera, más 1 menos 15, me quedará menos 14. Con x al cuadrado me quedará el coeficiente más 3 menos 20 menos 17, porque se resta y se coloca el signo del mayor. Con x a la primera me quedará menos 2 menos 10 menos 12. Al tener el mismo signo los debo sumar y colocar el signo que llevan. Más 4 más 25 me quedará más 29 como término independiente. Y esta sería la solución de nuestra operación combinada planteada en el ejercicio E. Este es un modo práctico y sencillo para resolver actividades que se han presentado en este curso. De esta manera, puedo resolver cualquier actividad. En realidad, les queda de tarea hacer las actividades propuestas en este video.
Es decir, les queda de tarea resolver las 7 actividades que a continuación se muestran. Continuando con nuestros deberes y teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, teniendo en cuenta que hay que multiplicar el polinomio 4 por el polinomio, en este caso, el polinomio 4 por A, después restar 3 por el polinomio B más C, hay que ser respetuoso de los signos y de los símbolos. Entonces, veamos aquí. En la actividad 12 de la página 5, se propone también resolver sumas y restas de polinomio, siguiendo las reglas básicas y respetando los signos. Aquí, por ejemplo, se observa que tiene un menos. Eso implica que ese menos afecta a todos los signos que pueda tener dentro del paréntesis, es decir, este menos hará que el signo del 5 cambie y el signo del 1 también. Entonces tendré que tener cuidado cuando resuelva 3x al cuadrado más 2x y esto quede suprimido su paréntesis. Entonces me quedará menos 5x al cuadrado más x. Tengo la decisión, la libre decisión de trabajarlo como pueda o como quiera, según lo visto. Podríamos agrupar los términos semejantes. 3x cuadrado menos 5x cuadrado me queda menos 2x al cuadrado. Más 2 más 1, x no puedo operar. Si este término, como también tiene x y aquí no lo he anotado, ahora sí, más 2x más 1x me quedará más 3x. En la página anterior se les pedía justamente que respeten las operatorias, así como respetan el símbolo. Vamos a ver si lo puedo manejar. Tengo que multiplicar el polinomio 4, perdón, el número 4 por el polinomio A, que se había dado, y debo restar 3 multiplicado por la suma entre el polinomio B y el polinomio C. Hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque debo resolver primero esta suma y recién multiplicarla por el número menos 3 para poder obtener una solución. Esta solución va a resultar que va a operarse con la multiplicación de 4 por A. Cuando tengamos esa solución de 4 por A, operaré en este caso con la multiplicación de menos 3 por la suma de lo resuelto en B y C. Se les pide que presten atención porque los signos en los números son muy importantes y un signo que se coloque mal, entonces hace que nosotros podamos cambiar el valor de los resultados finales. Siguiendo con nuestras actividades, se les pide también que consideren otra vez polinomios A, B y C y D, que en la página 5 aparece como ejercicio 13. El ejercicio 13 de la página 5 tiene los polinomios determinados y se les pide que realicen 6 operaciones respetando justamente, sobre todo, la notación de los corchetes en la que se arbitran primero ciertas operaciones para que luego, con los resultados obtenidos, se hagan las sumas que correspondan o restas. Se les deja bastante de tarea de práctica para que puedan ustedes
agilizar y dominar la actividad de lo que va sucediendo y puedan resolver tareas lógicas como la siguiente. Escribir dos polinomios de grado 3, pero su suma, al sumar los dos polinomios, el resultado sea de grado 2. Es decir, tengo que inventar dos polinomios, el polinomio P y el polinomio Q, que al sumarlo me dé un resultado y el grado del resultado o del polinomio resultante, el grado de este polinomio debe ser igual a 2, siendo que el grado de este polinomio era 3 y el grado de este polinomio Q también era 3. ¿Qué tiene que pasar en el polinomio que ustedes inventen para que eso suceda? ¿Cómo tendría que ser entonces el coeficiente que yo proponga en el polinomio P de grado 3 y el coeficiente en el polinomio Q para que cuando lo resuelva el grado 3 desaparezca y solamente me quede el polinomio de grado 2? ¿Hay una única posibilidad de resolver este ejercicio? Este ejercicio los haría razonar y pensar en algo muy simple. Por ejemplo, hacemos el primero para que ustedes puedan resolver los ejercicios que siguen. Supongamos que el polinomio que proponga sea menos 3x a la tercera más 6x al cuadrado menos 1. Vamos a hacerlo bien este 2 para que se pueda identificar. Más 6x al cuadrado. Y este polinomio lo quiero sumar con un polinomio de grado 3 también. Es decir, que tiene que tener grado 3 el mayor exponente, pero el resultado tendría que ser de grado 2. O sea que yo podría poner x a la tercera menos más 4 como el polinomio Q. Para que se anule el grado 3 de mi polinomio en cuestión, entonces, si aquí tengo un coeficiente menos 3, aquí debo colocarlo positivo, porque al operar el menos 3 con el más 3, se eliminaría el grado y me quedaría 0x a la tercera. Y 0x a la tercera desaparece, nunca se anota. Entonces, al desaparecer, lo único que quedaría es más 6x al cuadrado y como no hay término con grado 1, solo los independientes, resolvería menos 1 más 4, me quedaría más 3. Entonces, cumplo con la condición y el requerimiento que lo pide. He sumado dos polinomios que al operarlos el resultado ha quedado de grado 2. ¿Esa es la única solución que puedo presentar? ¿Son los únicos polinomios? Voy a revisar justamente las actividades propuestas que ustedes tengan para presentar. Del mismo modo que he resuelto el ejercicio A, se debe resolver el ejercicio B, el ejercicio C y el ejercicio D. Propongan, inventen polinomios sencillos que cumplan con las condiciones dadas y se resuelvan y al resolverlos verifiquen lo que se pide. Les queda de tarea la actividad. Para finalizar la presente clase, lo único que se les propone es resolver esta sumas y restas, teniendo en cuenta que solamente se les pide
acomodar estas expresiones algebraicas de modo que quede un polinomio reducido. Es decir, agruparé las partes literales que tengan la misma y que puedan ser y que sean semejantes. En este caso, podré sumar el 14AB menos el 5AB, pero esta no podré sumarla. 14AB menos 5AB me quedarán 9AB. El término que no pueda sumar queda indicado como ya habíamos visto. 1,2x a la tercera menos 3,4x al cuadrado más 2,6x más 3,7x cuadrado menos 1,8, agruparé las que se puedan, los términos semejantes, y resolveré los coeficientes. Pueden trabajar con calculadora o transformando la fracción y haciéndolo el cálculo aritmético como conoce. De este modo, queda terminada la presente clase.